poder en tus manos. Candidatos a la presidencia 2026. Son las 8:40 y tenemos ahora y como invitado en la cabina del PP al señor Jorge Nieto Montesinos, líder y fundador del Partido del Buen Gobierno, que presentó ayer su plan de gobierno en un local en el distrito limeño de Barranco. Y en ese plan hay un énfasis puesto en la lucha por la seguridad de los ciudadanos en el Perú. Como ministro de Defensa que ha sido, el señor Nieto tiene alguna experiencia en el control del territorio nacional. Yo quisiera que nos diga qué propuestas específicas tiene usted para que confíen en que usted tiene la capacidad de reducir la acción de los delincuentes y los criminales en el Perú. Bueno, si han revisado, Fernando Mávila, el plan de gobierno, esas 100 páginas que hemos presentado, ahí tenemos un capítulo general sobre el tema de la seguridad y un capítulo específico sobre el tema de la extorsión y el sicariato, que es el delito que nos tiene hoy día más complicados. Las ideas básicas son, primero, la formación de un equipo especial de inteligencia y de seguimiento de la criminalidad, con la enorme cantidad que todavía tenemos de policías competentes y honestos, porque las noticias que da nuestra Policía Nacional semana con semana de oficiales de distinto rango o de simplemente oficiales o suboficiales complicados con la criminalidad es muy persistente. Es tan persistente que ya no se trata solo de malos elementos. Hay muchos malos elementos que tienen que ser puestos ante el juez y eventualmente en la cárcel. Por tanto, lo primero es formar esa comisión especial con los mejores y a esa comisión especial darle todas las capacidades y potestades y al mismo tiempo hacer con esa comisión un trabajo de contrainteligencia. Porque siendo los mejores y siendo los honestos, tenemos que garantizar que ese cuerpo es un cuerpo que está al servicio del Estado y que combate a la criminalidad sin fisuras. Lo segundo es modernizar y reorganizar nuestra Policía Nacional. La policía como está, no está funcionando bien. No solamente son los policías complicados en actos delictivos, sino también el propio funcionamiento cotidiano de la estructura policial. Todos sabemos que muchos comandantes de distritos reciben presiones de sus mandos para que entreguen mensualmente una cuota. Usted tiene que darme 25.000, 30.000 soles mensuales porque si no se va del puesto. ¿Y eso qué significa? Que ese policía, para acumular esa cantidad de dinero, tiene que ir con las discotecas que no funcionan, con los negocios ilícitos que están funcionando a vista y paciencia de todo el mundo, con los microvendedores de droga, con los delincuentes, con los extorsionadores. Una policía que está recibiendo esas presiones de sus mandos nunca será capaz de combatir la criminalidad. Y todos los vecinos de los distritos y toda la policía saben quiénes son los criminales, saben. Pero claro, ellos son parte de la cuota de los 30.000 soles mensuales y por tanto no pueden ser perseguidos. Claro. La tercera cuestión es que tenemos que fortalecer a la policía. Esta modernización supone no solamente capacidades policiales, técnicas, tecnología, sino también supone una renovación ética del servicio policial. Necesitamos que la policía, el honor es su divisa. Esa consigna tiene que valer a plenitud y nuestra policía tiene que volver a ser respetada y querida. En su momento lo fue, tiene que volver a hacerlo. Colombia tuvo una experiencia parecida con la policía colombiana. Era la institución más desprestigiada de Colombia. Hoy día es la institución más prestigiada. Por tanto, hay que hacer esa modernización en esa dirección. Y finalmente, un tema que no es menor, que es que el presidente de la República tiene que estar directamente comprometido en la lucha contra la delincuencia. Todos los días, a las 7 de la mañana, ministro del Interior, jefe de la policía, cuantos jefes sean necesarios y cuantos ministros sean necesarios, tienen que estar en Palacio de Gobierno respondiendo con disciplina. Cumplir con la franja electoral. Al volver continuamos hablando del plan contra la inseguridad, pero también de una afirmación que usted ha hecho. Podemos obtener los resultados del señor Bukele en El Salvador, pero con la ley en la mano. Para que nos explique esa política penitenciaria en el plan de gobierno, regresamos con Jorge Nieto, son las 8:45.
8:51 de la mañana, continuamos conversando con Jorge Nieto Montesinos, candidato a la presidencia de la República por el Partido del Buen Gobierno. Habíamos dejado pendiente, luego de que nos explicara el plan que tiene para reformar la policía y recuperar la confianza ciudadana en esta institución, la pregunta sobre una afirmación que usted hizo con relación a la construcción de cárceles al estilo de El Salvador. Usted dijo, podemos lograr los mismos objetivos, pero con la ley en la mano. Eso por un lado, y me gustaría también añadir o pedirle una palabra sobre la lucha contra la minería ilegal, que es un tema que también está incorporado y puesto en la mesa para todos los candidatos en este momento en el país. Bueno, yo creo que el Perú no necesita en la presidencia de la República imitadores de otros líderes. Hay muchos que dicen, yo soy el Bukele peruano, yo soy el Milei peruano, yo soy el Zelensky peruano o yo soy el AMLO peruano. No, necesitamos que los peruanos y las peruanas elijamos un presidente peruano. Sin embargo, uno cuando observa el escenario internacional, uno ve que hay resultados. Y es innegable que en El Salvador se han producido resultados. La gente ha recuperado sus calles, puede caminar tranquilamente en lugares donde antes no lo podía hacer. Esos mismos resultados nosotros lo podemos lograr aquí sin los excesos y abusos que se han cometido en El Salvador. Y tenemos nosotros las condiciones para hacerlo. He puesto siempre el ejemplo. En la década del 80 del siglo pasado se produjeron crisis de secuestros y de asaltos bancarios. La Policía Nacional del Perú, que si algo sabe hacer es investigar, formó unidades especializadas para esos delitos y 6 meses después se acabaron los delitos, los asaltos bancarios y los secuestros. Eso mismo lo podemos nosotros hacer aquí, tener una eficiencia en el combate a la criminalidad. ¿Cuál es el tema que está pasando? Corrupción. Como en muchos de nuestros males, el origen es la corrupción. Instituciones atravesadas y capturadas por la corrupción. Citó el caso colombiano, y me imagino que la época en la que usted anota hubo este problema de corrupción, digamos, alarmante en Colombia, coincidía con el auge del narcotráfico. Así es. La circulación del dinero es muy claro, potente. Algo similar ocurre cuando, por ejemplo, el precio del oro sube y la minería ilegal entonces se convierte en la actividad más rentable del país. Y parte del problema es, por un lado, la minería ilegal, que tiene que ser combatida. La minería ilegal tiene que ser combatida. Pero no cometamos el error de empujar a los que no son mineros ilegales, sino que son informales o que están haciendo un trabajo artesanal de minería, no los confundamos y no los empujemos a la red criminal, porque lo que está pasando con la otra parte de esa minería ilegal es que se han asociado con el narcotráfico. El narcotráfico descubrió que es mucho más fácil lavar dinero a través de la venta de oro que hacerlo directamente a través de los negocios que ellos conducen. Por tanto, se está produciendo una asociación que tenemos que aislar y tenemos que tener políticas de formalización de todos los otros sectores mineros que desarrollan una actividad muy esforzada, aunque como el 80% del país, informal. Tenemos que producir una política de formalización. Bueno, eso nos lleva al tema general de la economía, puesto que efectivamente la informalidad es uno de los males más graves que afecta a quienes trabajan en este país. Y en el plan suyo, naturalmente, hay una propuesta para aumentar el crecimiento económico y generar empleo digno. Explíquenos, por favor, lineamientos de ese plan económico y quiénes son quienes han contribuido a redactarlo. Hay 2 tareas previas que tienen consecuencias económicas. La primera es la seguridad ciudadana. Un país con inseguridad es un país que difícilmente podrá acceder a volúmenes de inversión importantes. La segunda es la seguridad jurídica, que el Estado de Derecho funcione y opere y que los contratos tengan respeto. Los mismos contratos tienen dentro de sus cláusulas formas a través de las cuales las partes pueden modificarlos, negociar, plantear o replantear los temas, pero tanto seguridad ciudadana como seguridad jurídica son fundamentales para lo más importante, que es desatar el crecimiento. Necesitamos desatar el crecimiento económico, volver a tasas de 5 o 6% en promedio, que nos permita atender ese flujo constante anual de jóvenes que ingresan, hombres y mujeres, al mercado de trabajo. Y luego necesitamos, junto con ese impulso al crecimiento económico, este crecimiento económico tiene que buscar equidad, tiene que buscar ser un crecimiento económico que incluya, que se generen
puestos de trabajo decentes, como dice la OIT, que nos permita atender la demanda laboral del país. Hay áreas, hay sectores que nosotros tenemos y que no estamos viendo con claridad. Yo insisto siempre, la Amazonía es un espacio de futuro para el país. Vemos a la Amazonía todavía con ojos de cauchero del siglo XIX. ¿Qué le podemos quitar? Y no vemos que la Amazonía es agua dulce en enormes cantidades. El Perú no tiene carencia de agua, administra muy mal el agua, pero carencia de agua no tiene. Biodiversidad, oxígeno y por tanto industria de la defensa, industria de la cosmética e industria de la salud. En esta última particularmente, nosotros tendríamos que pensar en desplegar, y hay muchas tareas que hacer para ello, desplegar un área de creación de valor que es la biotecnología. Tenemos excepcionales condiciones naturales como país, pero necesitamos formar el personal que nos permita atender estas regiones de otra manera. Tenemos en Iquitos un instituto que hace heroicamente investigaciones sobre la región. Nosotros necesitamos invertir ahí mucho dinero del Estado, invertir en ese instituto y traer a los mejores especialistas en bosques tropicales del mundo. Ya vienen, pero vienen cada quien por su cuenta. Llegan al hotel, hacen sus investigaciones, se llevan sus investigaciones y se acabó. Ellos tendrían que estar concentrados en ese instituto, venir regularmente, formar una playa de jóvenes, hombres y mujeres, científicos en bosques tropicales que nos permitan desarrollar estas 2 o 3 ramas que van a ser ramas muy intensas, muy potentes en el futuro. El nuevo concepto de soberanía no es solo proteger lo que tienes, que hay que hacerlo, es también proyectar aquello que debes tener y construirlo y crearlo en base a la economía del conocimiento. La tercera cuestión que asegurar que lo tengas a largo plazo, pero que no lo vayas a perder. Pero para eso hay que empezar. Claro. Para eso hay que empezar. El tema de la Amazonía es muy importante. Ya existen proyectos, ahora que veo a algunos embajadores preocupados por la soberanía del Perú, ya existen proyectos que piensan que los países gestores de la Amazonía son estados fallidos y que debería constituirse un protectorado sobre la Amazonía conducido por las Naciones Unidas. Es decir, darnos a nosotros una tarascada de 60% de nuestro territorio nacional y convertir a Brasil en un Chile del Atlántico. Bueno, eso tiene que ser previsto ¿cómo? Con acciones positivas del Estado peruano, con una política ambientalmente muy exigente, con un cuidado de la Amazonía, porque es verdad que la Amazonía tiene influencia en otros ecosistemas del mundo y tiene consecuencias para las generaciones futuras. Por tanto, este tipo de temas tienen que ser incorporados en el debate público y tenemos que hacer el esfuerzo para que estas cuestiones sean parte del proyecto de desarrollo económico. En el aspecto social de su plan de gobierno se destaca el tema de la educación. Usted ha hablado de una brecha generada por el COVID que no ha sido absorbida aún. Y el tema de la salud, que afecta mucho a la productividad de los peruanos, la salud siendo un campo en el que crece el malestar, porque quienes están afiliados a salud o al CIS se sienten maltratados. Propuestas sobre estos 2 temas sociales, por favor. Bueno, en el caso de educación, ustedes conocen la situación, es dramática. 1 de cada 10 niños, niñas nuestros en las escuelas es capaz de hacer correctamente operaciones matemáticas. Y 2 de cada 10 niños o niñas en nuestras escuelas entiende lo que lee. Y adicionalmente a eso ha habido el impacto de 2 años de pandemia en donde la formación de la mayoría de nuestros niños ha sido totalmente deficiente. Esto tiene que ver ¿con qué? Con la baja conectividad que tiene el país. Si tú conoces la cantidad de señal que reciben los pueblos altoandinos más alejados, es una burla. No pueden ni abrir una página sencilla porque las capacidades no existen. Y sin embargo, hemos invertido $2.200 millones en una red dorsal de fibra óptica que cubre prácticamente todo el país, salvo la Amazonía, que por geografía, por las condiciones de la Amazonía, se come todo lo que se instala bajo tierra. Ahí tenemos que llegar por la vía del satélite. Pero ¿por qué es importante la conectividad para la educación? Porque eso nos va a permitir dar saltos a agregar muchas más capacidades pedagógicas a través de este sistema, si está bien manejado, para poder tener pues una política más o menos equitativa, que los peruanos todos nazcan en Huancané o en San Isidro, accedan a calidades educativas más o menos semejantes. Este es un tema fundamental. En el sistema educativo,
en la educación peruana, además de los males que ya hemos señalado, durante 2, 3, 4 décadas nos dedicamos a la cobertura educativa. Todos los niños a la escuela. Y hemos tenido éxito. Lo hemos hecho bien. Es una de las cosas que hemos hecho bien. Todos los niños, el 94, 95% asisten a la escuela. Pero hoy día tenemos otro problema, la calidad educativa. Calidad de la educación. Y por tanto tenemos que concentrarnos con intensidad en tener políticas que nos permitan recuperar la calidad educativa. Tú eres, como yo, cogeneracional, Fernando. Una época... Somos promoción. Promocionales. Una época en que la educación pública era mejor que la privada. En algunos lugares lo es ahora. Y hay muchos padres que retiran a los colegios, a sus niños de colegios privados para ponerlos en algunas públicas que están bien. Pero en alguna época era generalizado. A las escuelas privadas iban los que eran conflictivos, los que se salían de la escuela, los que se tiraban la pera, en fin. No sé si la pera se usa ya como frase que dice algo. Pero lo que quiero decir es, ahora tenemos que obsesionarlos por la calidad educativa. ¿Por qué además? Porque tenemos todavía unos 10, 15 años de bono demográfico. Lo estamos perdiendo. Y tenemos que hacer un esfuerzo por darle a esa juventud que está ingresando, saliendo de las escuelas, ingresando a las universidades, la mejor calidad educativa. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir tener un ejército que nos permita ingresar con fuerza a la economía del conocimiento. Por tanto, este es un tema que está al alcance de la mano y que requiere un trabajo muy intenso con los maestros para reforzar su capacitación. Sin maestros no hay buena educación. Sin buenos maestros no hay buena educación. Sin duda. Jorge Nieto, muchísimas gracias por su presencia acá, por sus explicaciones respecto del plan de gobierno que presentó el día de ayer y el diseño de la campaña electoral que va a hacer como líder del Partido del Buen Gobierno. Muchas gracias. Mucho éxito, muchas gracias que la por la campaña sea presentación. transparente y que Les gane traje lo un mejor. ejemplar escrito Muy amable. que no sé si lo puedo enseñar Sí, para que salga el loguito. Por supuesto. Muy bien, muy bien. Ahí está, sí, ahí está el plan del Partido del Buen Gobierno. A ver, ya ves, salió. Está ahí. Gracias a Jorge Nieto por estar con nosotros. Son las 9:03. Vamos al gran resumen de la hora y continuamos en Ampliación de Noticias. El poder en tus manos. Candidato.